Descubrir eso que llaman el sentido de la vida sigue siendo una de nuestras más caras aspiraciones. Aprender a vivir no es poca cosa, sobre todo cuando se dispone de un tiempo tan corto. Como dicen, no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. Por eso, el gozo de vivirla está en el camino, no en el destino. La vida es incierta, cuesta arriba e imperfecta. Por eso, quienes logran dar importancia a las cosas que realmente importan, alcanzan mayor bienestar. Dice un maestro que en la vida se dan situaciones en las que su lógica escapa a toda lógica porque no pasan por la razón. La prisa, la presión, las pasiones, el peligro, el miedo, alteran el curso de nuestro juicio. La lógica deja de ser la guía de nuestra conducta porque no toda acción humana es racional, ni el ser humano es racional por naturaleza. Por eso, además de educar la mente con la aritmética de las cosas, es importante conocer nuestro corazón, pues con frecuencia la razón suele ser menos inteligente de lo que pensamos. Dice otro maestro que las mejores relaciones se dan entre quienes aprenden a vivir con los defectos de los demás y valoran sus cualidades. Si quieres ser feliz, decía, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Proponía el maestro que donde haya problemas veamos oportunidades y donde encontremos límites veamos posibilidades. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. El ser humano triunfa cuando aprende a usar sus talentos, sus virtudes, su fuerza, sus convicciones, cuando desarrolla la comprensión, la tolerancia y la armonía que le permiten pasar siempre de las lágrimas a una sonrisa y del invierno a la primavera. Estos días de Navidad invitan a buscar armonía en nuestras vidas y a recordar que las circunstancias nos impactan, pero no nos determinan, que sin compromiso jamás iniciaremos nada y sin consistencia jamás terminaremos nada. Por eso, busquemos cada día las 3 cosas que hacen grande al ser humano: algo que defender, algo por qué luchar y algo por qué vivir. Recordemos siempre que el reto de la vida es luchar por ser razonablemente feliz a pesar de las tristezas y descubramos que el dolor y el sufrimiento se superan cuando los vemos como oportunidades para amar. Así, si es cierto que la vida se va sin parar, llenen su copa de alegría, gocen las tristezas, lloren si es necesario, aspiren hondo, no olviden nunca que la felicidad se conquista, no se compra ni se gana. Busquen siempre vivir con plenitud, rodeados de amistad, armonía, amor y generosidad. Desde hace más de 30 años que tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar cada semana frente a las cámaras de televisión, nuestro programa de Navidad ha sido el momento especial que nos permitió cerrar cada año, lejos de los problemas del diario vivir, pero cerca de la gente, indiferentes a la política y a la economía, pero acompañando a las familias y a los ciudadanos en sus anhelos e ilusiones por un mundo mejor. Cada año, en los días de Navidad, hemos compartido con líderes sociales, artistas, doctores, enfermeras, bomberos, jóvenes, autoridades de instituciones, profesionales, con niños especiales, con niños que sueñan con hacer algo importante en su vida, con migrantes, con la vicepresidente de nuestra fundación y con personajes y protagonistas que, por su liderazgo y su aporte a la sociedad, merecen un lugar especial en la historia. Cuando la naturaleza ha decidido lastimar los días de Navidad en alguna región de nuestro continente, hemos hecho saber su dolor. Hemos intentado consolarlos y hemos llevado ánimo y ayuda a las víctimas para que rescaten estos días que debieran ser de alegría, paz, familia y bienestar. La lección más grande que hemos encontrado en estas fechas, que por tantas razones son tan importantes y especiales, es la voluntad, el compromiso y el deseo común de gente buena por construir países de los que podamos sentirnos orgullosos. En estas fechas, da la impresión de que las emociones buenas, la voluntad para trabajar en la comunidad y por la comunidad, y los deseos de hacer el bien están más a flor de piel.
Y por eso, debiéramos aprovecharlas para tomar grandes decisiones colectivas, para hacer grandes compromisos, para iniciar proyectos que benefician al ser humano y todo lo que nos permita avanzar con más velocidad. La libertad es la palabra que está siempre presente en nuestra vida, en nuestro esfuerzo diario, en Razón de Estado, nuestro programa de televisión. Solo quienes la han perdido o viven en peligro de perderla saben lo que realmente vale. La libertad, como el aire, como el sol, y ya no quedan muchas cosas más, es de los valores que se toman a la ligera o se dan por sentado. La libertad del individuo es lo que le permite llamarse ser humano. Pero de esto hablaremos después de Navidad. América Latina y sus latinos merecen todo lo bueno que el universo ofrece. Es cierto, hay que trabajar y mucho, pero si de algo saben los latinoamericanos, es dejar el alma en sus batallas por sus familias, por su país, por construir un mundo mejor. Desde esta tribuna va nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos, porque esta Navidad le traiga paz, salud, prosperidad y alegría a la región más maravillosa del planeta, nuestra América Latina. En el oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la antigua Grecia, una piedra tenía grabados unos signos extraños con un poderoso mensaje que invitaba a la aventura más fascinante que puede tener un ser humano: conocerse a sí mismo. La vida, el sufrimiento, la felicidad, las emociones, las relaciones personales, los éxitos, las derrotas, la importancia de saber levantarse después de cada caída, reinventarse y buscar ser siempre un factor positivo para el mundo que nos rodea, son las tareas que más beneficio pueden traer a cada individuo y a la especie humana. Para discutir sobre estos temas relevantes e indispensables para la vida, tengo el privilegio de presentarles desde España al doctor Mario Alonso Puig. Es médico fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y formado en el campo de la inteligencia humana en la Facultad Superior también en Harvard. El doctor Puig es un científico riguroso que lleva varias décadas estudiando y ofreciendo soluciones para la salud integral del ser humano. Entró en campos de la ciencia de gran complejidad como lo son la psiconeuroinmunobiología, que trata de la relación entre la mente, el cuerpo y el sistema inmune, o sea, entre la razón, la emoción y el espíritu. Lleva más de 2 décadas promoviendo el potencial humano, especialmente en los momentos de mayor desafío, incertidumbre y cambio, como los que hoy vivimos. Ha escrito una docena de libros, imparte conferencias en todo el mundo sobre el liderazgo, la gestión emocional, la salud, el bienestar y la felicidad. El doctor Puig ha salvado más vidas de las que puede contar y en el mundo de hoy su conocimiento y sus consejos se hacen más importantes que nunca. Doctor Puig, bienvenido a Razón de Estado. Las crisis que vive el mundo de hoy amenazan nuestra salud, condicionan nuestra libertad. La política pasa por uno de sus peores momentos en la historia. Las élites, especialmente la élite política, no está a la altura de los tiempos. La economía global es insuficiente, la armonía societaria está comprometida y, por si fuera poco, una guerra de gran escala global es una posibilidad. ¿Por qué, en especial y en momentos de la vida como este, su propuesta de reinventarse se vuelve cuestión de vida o muerte? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es una deshumanización de la sociedad con distintas formas de expresión. Cuando una sociedad se deshumaniza, deja de valorar, deja de respetar la grandeza del ser humano y puede haber desde deseos de abusar, de dominar, que estamos viendo en distintas dimensiones y distintas maneras. Pero yo creo que es extraordinariamente importante y urgente volver a esa sociedad humana, donde de alguna manera podamos tener diferencias de opinión, diferencias en nuestra manera de pensar, pero que todos reconozcamos que formamos parte de una única familia, la familia humana.
Si no volvemos a esta idea central del valor, del respeto que merece un ser humano, pues lógicamente lo que vamos a ver pues va a ser un poco más de lo que estamos viendo ahora. Abusos de poder, guerras, estafas, etcétera, etcétera. El ser humano en su naturaleza tiene una belleza extraordinaria. Lo que pasa es que nos hemos alejado de nuestra esencia. Por eso es tan importante el viaje interior. Doctor Puig, vivimos en un mundo que va a una velocidad supersónica. La tecnología, la necesidad de acceder a cosas materiales o la confusión que provoca el consumismo, el materialismo, el deterioro en la comunicación entre humanos, porque ahora solo mandamos textos, escasa empatía, poca humildad y menos generosidad. Da la impresión de que vivimos en un mundo cada vez más frío, lejano y desconectado. Y estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se rescata el camino a la salud integral? Cuando el ego es el que domina la vida de un ser humano, solo le interesa el control, el poder, el estatus, es el mundo del tener, es el mundo absolutamente materialista y limitado, donde lo espiritual se convierte en lo meramente psicológico y lo psicológico se convierte en lo puramente biológico. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos identificado con esa figura que genera división, que es el ego. ¿Qué es el ego? Pues es esta idea de separación, que estamos divididos. Es como si una ola se olvidara de que en su esencia es mar y entonces viera a las demás olas como rivales, sencillamente porque son distintas. Hasta que no reconectemos con esa unidad fundamental que todos somos, vamos a estar absolutamente perdidos, vamos a estar a merced de nuestros egos. Lo que estamos viendo son luchas de egos. Cuando hay una lucha de poder, es una lucha de ego. Cuando alguien quiere someter a otra persona, eso es una lucha del ego. Cuando una persona se quiere afianzar a su estatus como sea, eso es una lucha del ego. Cuando, lejos de cooperar, rivalizamos, son luchas del ego. Cuando no celebramos la diversidad, sino queremos que todo el mundo piense exactamente igual que nosotros, son luchas del ego. Y hasta que no nos demos cuenta de que el ego nos lo promete todo de entrada, pero en el fondo nos lo quita todo, pues no nos vamos a espabilar. Doctor Puig, usted habla con frecuencia de la importancia de salir de nuestra zona de confort. La resistencia al cambio parece ser parte de nuestra naturaleza. Identificar nuestros problemas y los cambios que debemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida parece ser la clave. ¿Qué toma lograrlo? Vamos a ver, hay tres zonas de confort que una persona puede experimentar en su vida. La zona de confort profesional, es decir, una persona se ha acostumbrado a trabajar de una manera determinada y en un determinado campo. En mi caso, durante 26 años, la cirugía era mi zona de confort. Yo me sentía muy tranquilo, muy cómodo en los quirófanos. Está la zona de confort personal. Pues yo me he acostumbrado a tener una serie de amigos, a vivir en un determinado país, a comer un tipo de comida, y si me voy a otro país, pues cambia mi zona de confort, tengo que superarla. La zona de confort más profunda es la identidad. Es decir, cuando yo me he identificado con lo que yo no soy, no estoy viviendo de acuerdo a mi verdadero potencial. Precisamente el viaje interior es reencontrarnos con nuestra esencia, redescubrirnos. Eso es un poco lo que comentaba usted al comienzo en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, es decir, conócete a ti mismo y se te abrirá una puerta a la percepción y verás lo que nunca antes has sido capaz de ver. ¿Qué pasa? Pues que como no pasamos tiempo intentando conocernos, simplemente nos juzgamos, como no nos comprendemos, simplemente nos atacamos, como muchas veces tampoco buscamos empatizar, sino sencillamente condenar a otras personas, pues estamos totalmente ciegos, estamos dando palos de ciego porque no sabemos a dónde vamos. Entonces, para mí, la verdadera transformación sucede cuando una persona se reencuentra con su esencia. Es decir, y al reencontrarse con su esencia, descubrir que más allá de esa forma, metafóricamente hablando de ola, es océano, entonces reconecta con el resto de las personas y ve que aunque tengan maneras distintas de pensar, aunque sean distintas, no tienen por qué verse como si fueran distantes.
He leído casi todos sus libros, en especial este, Reinventarse, que es su 23ª edición. No sé cuántas más han salido después de esta, pero creo que las he leído todas. Y cada vez que lo leo y lo vuelvo a leer, aprendo algo. Es realmente extraordinario, como todo lo que usted comparte. Doctor Puig, y hablando de eso, usted incluido, muchos científicos han concluido que la mente produce el 80% de enfermedades que padecemos. La mala gestión de nuestras emociones, el estrés, el dolor, la tristeza, la pérdida nos condicionan, nos hacen un daño físico y mental que no podemos controlar. Usted habla de que es muy útil conocer el origen de las emociones, pero que es posible interactuar con ellas de una manera que no nos hagan daño. Cuéntenos el secreto. Bueno, vamos a ver, hay emociones que son completamente naturales al ser humano. Es decir, que una persona esté triste por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un negocio por el que ha luchado durante tantos años, no solamente es que es comprensible, es que es humano. Ahora bien, gran parte de las emociones que nos generan un enorme sufrimiento son creaciones de la propia mente. Nosotros somos capaces de crear resentimiento, somos capaces de crear celos, somos capaces de crear envidias, somos capaces de crear miedos, angustias. Todo esto lo puede crear la mente humana. Y esto es importantísimo saberlo, porque aquí está el origen del sufrimiento humano. Si nosotros nos damos cuenta de que no tenemos por qué crear esas emociones, que podemos crear unas emociones diferentes, que podemos crear entusiasmo, que podemos crear alegría, que podemos crear paz interior, se abre un nuevo horizonte en nuestra vida. Lo que ocurre es que esto es muy contraintuitivo porque nosotros consideramos que las emociones son puras reacciones a lo que nos pasa. Encontramos una justificación que viene de fuera y se nos hace muy cuesta arriba abrirnos a la posibilidad de que son creaciones. Por eso al final no es tanto lo que a uno le pasa como la relación que uno establece con lo que le pasa. Yo ante un error que cometo, y obviamente cometo muchos errores a lo largo del día, yo puedo sencillamente crear dos tipos de emociones. La emoción que me lleva a superarme, a no perder el entusiasmo, a aprender del error, a mejorar cada día, o una emoción que puede ser devastadora, una emoción que me llene de sensación de culpa, de sensación de vergüenza. Y son creaciones. Esto es importantísimo conocerlo, porque nos da, es lo que se llama el empowerment, nos ayuda a darnos cuenta del poder interior que tenemos, porque quien es capaz de gestionar sus emociones también es capaz de gestionar su vida. Claro. Doctor Puig, la autoestima es algo de lo que usted habla mucho. Usted dice en sus libros que los humanos somos bastante más sensibles a la crítica que a la alabanza y que esto puede ser muy limitante para funcionar en la vida. Usted se refiere al ego, ya lo decía, como una estructura mental que tiene consecuencias físicas y que busca por sobre todo la supervivencia, aunque ello nos lleve a causar sufrimiento a otros. ¿Cómo minimizar los efectos negativos que puede tener el ego? ¿Cómo se logra ser más empático y más humilde? Tenga en cuenta que cuando uno no sabe quién es, tiene que buscar la referencia en otros lugares. Como no sabemos mirarnos en un espejo en el que veamos nuestra verdadera identidad, nos miramos en los espejos de los demás. De tal manera que al final nuestra estima, nuestra propia autoestima, depende de cómo nos estiman los demás. Y eso hace que seamos tan sensibles a la crítica, porque para nosotros la crítica no es simplemente un comentario, es algo que está afectando directamente a nuestra manera de estimarnos. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar una referencia diferente a la que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde se encuentra la referencia? La referencia se encuentra, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en el viaje interior, de nuevo el oráculo de Delfos. Cuando una persona conecta con ese silencio, que le abre un espacio para conocer lo que está más allá de los sentidos, empieza a tener experiencias muy profundas de su verdadera naturaleza. Entonces, nosotros consideramos que no debe haber nada tan valioso en nuestro interior porque si lo hubiera nos sentiríamos mejor. Y esto no es así, esto es como si alguien porque se levanta por la mañana y ve que el día es nublado dijera que no existe el sol. No, el sol siempre está, pero nos hemos acostumbrado a ver los días nublados. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ver los días nublados que se nos ha olvidado que existe el sol.
Pues el viaje interior es el viaje para ir más allá, la palabra en latín es transcando, trascender, ir más allá de esos nubarrones y encontrarnos con el sol. Claro. Y hay una forma muy importante también de superar el ego, que es buscar siempre lo mejor en los demás. No quedarnos con la apariencia, no quedarnos a veces con la conducta, a veces con los gestos, a veces con las palabras. Intentar ir un poquito más allá. Y esto solo se consigue preguntando con verdadera humildad, interés y curiosidad y escuchando. Yeah. Doctor Puig, para terminar, lamentablemente, usted habla de la respiración como la fuente de la vida y recomienda la meditación. ¿Por qué es tan importante tener una mejor relación entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras emociones? ¿Cómo puede esto mejorar nuestra calidad de vida y hasta salvárnosla? Imagínese que estamos en una orquesta y en esa orquesta hay un músico que tiene un Stradivarius, un violín, nadie los vende hoy en día y si los vendiera, los vendería posiblemente por 4 millones de euros, 4 millones de dólares más o menos. Es decir, su valor es incalculable. Pero imaginémonos que ese Stradivarius, aunque está tocando, no puede ser escuchado por la audiencia porque hay un ruido de tambores y de platillos tremendo. ¿Qué es lo que hace el silencio? ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación lo que hace es reducir el ruido que meten los platillos y los tambores, es el ruido mental del pensamiento que se origina en el ego. En el momento en el que ese pensamiento se va sencillamente apagando porque tenemos el foco no en el pensamiento sino en la respiración, entonces podemos escuchar esa voz interior que es el Stradivarius. Y en ese momento es cuando uno tiene experiencias muy profundas sobre quién es. Doctor Puig, una entrevista de 20 minutos con un científico de su calibre solo debe dejarnos con hambre y con sed de más del conocimiento que usted comparte. Sus conferencias, sus libros, su generosidad son fuente de vida en estos tiempos recios que vive el mundo. Aunque lo conocemos desde hace muchos años, desde nuestra fundación intentaremos convertirnos en un puente más para que su conocimiento y experiencia sigan salvando vidas en esta América Latina que pasa momentos de grandes desafíos y también de oportunidades. Gracias por su tiempo, doctor Puig. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.